Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Son ustedes tan amables de, así como está usted de pie, tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 34, por favor? Vuelvo a repetir, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 34. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a dar lectura, amados hermanos, todos juntos, que dice así: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos. Señor, dándote las gracias por el tiempo que nos has permitido, Dios, el estar aquí en tu casa, alabar y bendecir tu nombre, Dios, Señor. Pedimos también de tu misericordia, Dios, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, oh Señor, para poder nosotros meditar, Señor, en tu palabra, Dios, Señor, que tú seas el que hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Padre eterno, Señor, y podamos todos ser edificados, Señor, en tus manos estamos, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en este lugar, Señor, como delante de ti, también en mi vida, Dios, para que extiendas, Señor, tu misericordia también sobre mí, Padre eterno, Señor, y no sea yo, Señor, el que hable, sino seas tú, Señor, y simplemente pueda yo ser un instrumento, Dios, en tus manos. Señor, en tus manos nos ponemos, creemos que así lo vas a hacer, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Mire, una persona, cuando uno tiene un problema, va con un especialista para que le solucione el problema. Pero muchas veces aquel problema no es solucionado plena y completamente, ¿no? Si usted va al médico, si la persona va al médico y acaba el tratamiento y resulta que acaba usted el tratamiento y usted dice: no, pues es que todavía no me siento bien completamente, se me quitó determinada molestia, pero no totalmente, no estoy sano completamente. Y hermano, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí, como hijos de Dios, la iglesia puede encontrar la plenitud total, hermanos. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, encontramos la plenitud. Y esto es lo que hoy vamos a meditar en la palabra, que en nuestro Señor Jesucristo encontramos la plenitud, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Este evangelio fue escrito más o menos entre el año 50 al 60 de Cristo, hermanos, y fue escrito a una audiencia de creyentes romanos, siendo San Marcos un hombre que colaboró con el apóstol Pablo, pero también colaboró con Pedro, el apóstol Pedro, y con Bernabé, pero al parecer, estando él en Roma, escribe a los creyentes romanos. Y resulta que en aquel tiempo, en aquel periodo en Roma, a los creyentes cristianos, bueno, se les trataba de forma cruel por el emperador Nerón, ya que fue él el que torturó a muchos cristianos en aquel periodo, hermanos. Muchos murieron, muchos fueron torturados, y es por ello que San Marcos escribe este evangelio, que era necesario inspirar a los creyentes a que en medio del sufrimiento pudieran ser fieles al evangelio, hermanos. Y ellos en este evangelio pone por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, su vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de este evangelio ellos puedan darse cuenta
que no están solos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, pero que no están solos. Y eso es lo que San Marcos va a mostrar en este evangelio. En San Marcos 10:45 nos va a mostrar el sentido de este evangelio, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Entonces encontramos que San Marcos escribe y muestra a nuestro Señor Jesucristo como el siervo que sufre, como el siervo sufriente, como el siervo que da su vida, que muere para el rescate del pecador, hermanos. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este evangelio. Es el evangelio más corto de todos los 4 que hay, pero nos resume, no va a las genealogías, sino que entra directamente a los hechos que hace nuestro Señor Jesucristo, a las obras, a las sanidades, a las liberaciones. Y eso es lo que nosotros encontramos en este evangelio, hermanos. Y ya para nosotros ver en el capítulo que nosotros dimos lectura en San Marcos 5, hermanos, en el capítulo anterior, para dar el contexto, recordarán que en el capítulo anterior es cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra de los Gadarenos y libera a aquel hombre endemoniado. Pero recordarán que antes de llegar a aquel lugar se había soltado una gran tempestad. Para poder llegar a aquel lugar se suelta una gran tempestad. Sin embargo, encontramos ahí a nuestro Señor Jesucristo, que con todo poder y con toda autoridad, hermano, aquieta la tempestad, hermanos, ¿no? Y ahí vemos el poder, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que nuestro Señor Jesucristo tenía poder y autoridad sobre los elementos, sobre el viento, sobre la mar. Pero también nos muestra cuando llega ahí a la tierra de los Gadarenos, que no nada más tiene autoridad y poder sobre los elementos, sino que aún los demonios se le sujetan, hermanos. Y de ahí encontramos ese pasaje cuando acaba este pasaje de la Escritura y retornan al lugar de donde zarparon, hermanos. Y en el capítulo 5, eso es lo que nos va a mostrar la Escritura, que llegan de ese viaje, que atraviesan el mar de Galilea, y en el versículo 1 del capítulo 5, versículo 1, dice: y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos, ¿no? Y nos empieza a mostrar este pasaje. Y ya en el capítulo 6, estaba yo confundido, en el capítulo 6, déjenme, voy a poner mis otros lentes, hermanos, si no. Perdón, y ya en el versículo 21, 5:21, y dice de esta forma: y pasando otra vez Jesús en la barca a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaban junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, nuestro Señor Jesucristo llegando al otro lado del mar de Galilea, y hermanos, encontramos a una gran multitud que ya le esperaban. Así como le vieron zarpar, hermanos, también esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y no era poca gente la que le estaba esperando. Dice que era una gran multitud que le estaban esperando, hermanos. Recuerden que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo porque Él les daba de comer, no porque suplía sus necesidades, no por la palabra, no por las enseñanzas, sino porque eran personas que veían sus necesidades suplidas por medio de las obras
milagrosas que hacía nuestro Señor Jesucristo de multiplicar la comida, el alimento, el pan, los peces, hermano. Y dice que encontraron al otro lado una gran compañía, dice que estaba junto a la mar, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies, ¿no? Y encontramos también a personas necesitadas, y entre ellos a este hombre llamado Jairo, que era un principal. Y este hombre estaba por encima de los ancianos de las sinagogas, ¿no? Aquellos que se encargaban de organizar la reunión, el culto, digamos, en las sinagogas. Bueno, Jairo estaba por encima de ellos, era el príncipe, era uno de los príncipes de las sinagogas. Entonces, lo más probable es que Jairo era un hombre rico, un hombre acomodado, un hombre que tenía él la capacidad económica, pero era un hombre que estaba en ese momento pasando un momento difícil porque su hija estaba enferma, pero era una enfermedad, no una enfermedad que puede ser un dolor de cabeza o un malestar en un pie, un dolor, sino que al parecer era una enfermedad grave, hermanos, delicada. Y él habla con nuestro Señor Jesucristo, lo intercepta, digamos, se acerca a él. Y dice el 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, ¿no? Entonces él expone esta necesidad delante del Señor. Pero es interesante porque me imagino que la gente pudo hasta abrirle el paso a Jairo para que él se acercara delante de nuestro Señor Jesucristo, porque él era un hombre importante, reconocido por la gente, por la población en aquel lugar. Pero es interesante que en medio de esta necesidad y de esta petición que él estaba poniendo delante de nuestro Dios, había otra mujer que tenía un problema también muy delicado, hermanos. Un problema, una enfermedad grave, ¿no? Y era una situación totalmente adversa para ella. Encontramos a un Jairo con todas las posibilidades, reconocido por la gente, que se pudo acercar a nuestro Señor Jesucristo sin ningún problema. Pero el caso de esta mujer, hermano, era totalmente diferente. No, era una mujer que tenía, nos dice la palabra, que dice el versículo 24, y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaba. Y el 25 dice, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años así, hermanos. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Bueno, una mujer que llevaba 12 años con un padecimiento que no era un padecimiento cualquiera, era una hemorragia interna, la cual tenía 12 años que estaba ella padeciendo. La gente puede especular en la cual podía haber sido un tumor o algo, una enfermedad delicada, hermano. La aflicción que sufría esta mujer no solamente era una aflicción física, hermanos, sino que también tenía que ver con lo religioso, con los ritos, porque esta enfermedad la mantenía apartada, la mantenía impura. Al tener esta hemorragia, no podía estar cerca de la familia, no podía ir a la sinagoga, no podía ir a ningún tipo de reuniones. Esta mujer estaba impura ceremonialmente, eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico 15, 25 al 27. Entonces, era totalmente apartada y ella rehuía de su misma familia, hermanos. No era una situación fácil, no era una situación agradable también para ella. Era totalmente, recordarán cómo los leprosos eran apartados del real, de la población, hermanos. Bueno, esta mujer, al tener este tipo de hemorragia durante 12 años, hermanos, aún era rechazada por su misma familia, por los más cercanos, hermano. ¿No? Entonces, imagínese el tipo de vida que esta llevaba, esta mujer. Y nos muestra la palabra de Dios en el versículo 26, que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada
había aprovechado, antes le iba peor, hermano. No es, bueno, es normal, nosotros encontramos que la gente cuando tiene un padecimiento, va con un médico, y si resulta que el tratamiento no le es favorable, bueno, puede ir a otro médico y así sucesivamente, puede ir a varios médicos. Pero usted recordará que aquí, en este tiempo y en aquel tiempo, las consultas no eran gratis, hermano. Aunque vaya usted con el doctor símil o no, hermanos, todo cuesta. Y nos menciona el ir, y aparte los tratamientos que había. Bueno, los tratamientos podían ser tan diversos, hermano. Eran diversos el diagnóstico, y diverso también el tratamiento que le daban. Ahora imagínese, durante esos 12 años, hermano, ¿cuántos médicos habrá ella recurrido? La Biblia no nos menciona, pero nos menciona que sufrió, que padeció. Nos menciona que había gastado todo lo que tenía. Dice, y nada le había aprovechado, antes le iba peor, hermano. ¿Se dan cuenta que era una situación terrible? O sea, una enfermedad que había venido sobre de ella y la había llevado hermano, al extremo tal de que había perdido todo por buscar la sanidad, por el buscar ser sana. Pero había algo que ella había escuchado, que había un hombre que se llamaba Jesús, que sanaba a los enfermos, ¿no? Que en él había poder para sanar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, hermano. Pero había una gran multitud, y dice nuestra Biblia, hermanos, que la gente se agolpaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no había forma de que ella pudiera acercarse. Ahora imagínese, si ella era de esa población, imagínese si alguien la reconocía a ella, ¿no? Todo eso era lo que acontecía. Dice, como el versículo 27, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare solamente su vestido, seré salva, ¿no? Algunos hombres de Dios, algunos rabinos, algunos hombres que obedecían la palabra del Señor, que eran obedientes, que eran hombres esforzados, tenían en su túnica, en la parte de abajo, unas tejido, unas borlas, como podemos decir, unas bolitas abajo. Y eso era señal de que la persona era una persona que era fiel a la palabra del Señor, una persona obediente. Y esta mujer, bueno, lo que hace es el acercarse y pensar, bueno, si tan solo tocare yo el borde de su manto. No esperaba ella llegar delante del Señor y platicar con Él y exponerle su necesidad. Era algo muy penoso. No podía haber sido ella agredida físicamente a causa de lo que estaba ella aconteciendo. Recuerden que los fariseos eran un grupo de hombres muy radicales en su posición, hermanos. Entonces, nosotros podemos entender que era una situación, una enfermedad, podemos decir incurable, totalmente incurable. Y de ahí nosotros lo que podemos entender, hermanos, que su única esperanza era nuestro Señor Jesucristo. No, eso es lo que nosotros podemos entender de una forma clara, porque dice el versículo 29, y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y empieza entonces a mostrarnos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo, y esta mujer fue sana.
la fuente de su sangre se secó. Y podemos nosotros ver que ese poder que nuestro Señor Jesucristo tenía era algo inherente en Él. Era algo que estaba en Él para ministrar y para obrar en lo sobrenatural. Procedía de Él mismo, hermano. Y nosotros debemos entender que esto estaba bajo su control. No es que que la sanidad salió de Él y Él no se dio cuenta. Claro que Él estaba todo bajo control, estaba consciente de lo que estaba sucediendo y como Dios soberano tenía el control de lo que estaba Él aconteciendo. Dice, hermano, pero ¿para qué nos está platicando esto si es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios? Sí, pero es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que en nuestro Señor Jesucristo vamos a tener la plenitud. Y esto es lo que esta mujer encuentra. Porque esta mujer, cuando encuentra la sanidad, no nada más encuentra la sanidad, hermano, sino que encuentra la salvación de su alma. ¿No? Es algo que es lo que nosotros vamos a ver. Dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volvióse a la compañía y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabido lo que en sí había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. En este versículo, hermanos, en el versículo 34 encontramos, ¿qué es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo? La plenitud, hermanos. Porque esta mujer fue sana, fue salva y encontró paz. Y esto es, ¿qué es lo importante? Que nosotros no debemos ver a nuestro Señor Jesucristo como un Dios utilitario que puede sanarnos, pero realmente Él tiene poder ¿para qué? Para sanarnos. Pero la finalidad primaria del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era que las personas vinieran delante de Dios en arrepentimiento y fe, hermano. ¿Qué es lo que provoca a esta mujer? No nada más era, Señor, sáname, sino que en el transcurso de su acercamiento al Señor, tuvo que reconocer su condición delante de Dios y reconocer que ella era pecadora y que no era digna, hermanos. Porque la palabra que encontramos cuando hace mención, hija, tu fe te ha hecho salva, se refiere en los dos sentidos. Salva en el sentido de sanidad física, pero también salva en el estado espiritual. Y esto es lo que esta mujer encontró, hermanos. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró la salvación. ¿No? Esto es lo que nosotros vemos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo el control sobre los elementos, sí. Vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo el control sobre los demonios, sí. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en este caso teniendo la autoridad sobre toda enfermedad, aún de las enfermedades crónicas que uno puede decir, pero esa no es la finalidad. La finalidad es que nosotros podamos tener paz para con el Padre, hermanos. Y esa solamente la encontramos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hija, tu fe te ha hecho salva. Y le dice, ve en paz. Se refiere a esa paz shalom, a esa paz plena, completa, que solamente Dios puede
darnos, hermano, la paz que solamente encontramos en nuestro Dios. Y dice, y queda sana de tu azote. Amados hermanos, esa es la plenitud que nosotros encontramos en el Señor. No venga al Señor buscando nada más la sanidad. Él tiene poder para darle paz, para que usted pueda tener una relación correcta delante del Señor y pueda usted vivir plenamente. Y mire, en esta historia se pueden encontrar, vamos a ponernos de pie, encontramos muchas cosas. Que para nuestro Dios no hay personas más importantes que otras, como lo pudo haber sido Jairo, que era un principal, sino que Dios nos ve a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que si nos acercamos nosotros delante de Él, Él extiende su mano de misericordia sobre nosotros. Eso es real, hermano. Pero no se quede usted en que Dios le sane, sino venga al Señor y dígale: Señor, yo sé que tú quieres obrar en mi vida y tratar en mi vida más allá de lo que de esta sanidad. Señor, sí, sáname, porque es el anhelo de mi vida, que tú me sanes, Señor, para que yo pueda desarrollarme plenamente. Pero ¿qué serviría si usted no está en paz con Dios? Si usted no tiene una relación correcta con Dios, si usted está distante del Señor. Vamos a pedirle hoy al Señor que extienda su mano de misericordia sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí. Podamos nosotros acercarnos, como esa mujer se acercó confiadamente ante Él. Nosotros podamos en esta hora acercarnos delante de Él confiadamente. Vamos a pedir al Señor en esta hora: buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Dios. Hoy, Señor, por medio de tu palabra, Dios, Señor, queremos y buscamos, Señor, tener una relación correcta contigo, Dios. Queremos tener paz, Señor, para contigo, Dios, Señor, y realmente solamente en ti es donde encontramos la plenitud, Señor. El mundo, Dios, no nos da la paz y no encontramos la plenitud, Señor. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar todo lo que necesitamos, Dios, Señor. Ven a ser propicio, Dios, a nuestras vidas y a nuestras necesidades, Señor. Suple, Dios, Señor, sí, nuestras peticiones, Señor, que hoy ponemos delante de ti, porque tú las sabes y conoces todo de nosotros, Padre eterno, Señor. Pero queremos, Señor, por encima de ello, Dios, Señor, que tú obres misericordia sobre nosotros, Señor. Si hay alguien, Dios, Señor, que se ha apartado, Dios, o que no está viviendo, Dios, conforme, Dios, a tu voluntad en este tiempo, Dios, Señor, él pueda, Dios, o ella pueda, Dios, Señor, acercarse, Señor, delante de ti en confianza, Padre eterno, Señor, que tu mano de poder y de misericordia, Dios, se extienda, Dios, sobre aquellos, Señor, y puedan, Señor, experimentar tu gracia, Dios, Señor, sanadora, Dios, pero también, Señor, puedan encontrar ellos la paz, Señor, en ti, bendito Dios, Señor. En tus manos, Señor, está, Señor, tu pueblo, Dios, en este lugar, Padre eterno, Señor. Gracias te damos por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, Señor, desde un inicio hasta su culminación te damos gracias, amado Padre, Dios, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. También te pedimos por una ofrenda que va a ser depositada, la bendigas, la multipliques y la hagas extensiva, Padre eterno, Señor. Señor, hemos de después salir a los grupos doctrinales, Señor, y permite que después de que terminemos los grupos doctrinales, Señor, Señor, permítenos ir Señor, a nuestros hogares en paz. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Vamos a depositar nuestra ofrenda. Bendito sea nuestro Dios.
En este lugar Cristo está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en su nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Con Él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, pasemos a nuestros grupos doctrinales. Recuerden los jóvenes que hay velada de oración a las 11 de la noche. Y también acabando jóvenes e intermedios, vamos a tener un ensayo y vamos a también hacer limpieza, jóvenes, para que estén animosos, porque nos falta todavía trabajar algo un poquito antes de la velada, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.